pensar, emociones encontradas, cruzadas, todo ese tipo de cosas que lo llevan a uno a, a encontrarse con su humanidad. Cuando somos humanos, cuando no somos máquinas, que no somos robots, sino que sentimos todo eso, las celebraciones y también las tristezas que nos presentan ciertas situaciones de la vida, nos ayudan a nosotros a vernos tan vulnerables a los altibajos de la vida. Luchamos, nos esforzamos por mantenernos en pie, pero no dejan de afectarnos todas estas cosas que van pasando, que van sucediendo a nuestras vidas, a nuestros seres queridos y también, por supuesto, en nuestro entorno social. Pero gracias al Señor que con su fuerza, su gracia, su sabiduría, nos podemos nosotros mantener en pie cada día y ser mejores. Amén. Ahí temblando, pero vamos hacia adelante. Eso es lo mejor de todo. Seguimos hablando del tema de la gracia. Creo que es un mensaje que debemos todos tener muy, muy claro, porque es precisamente el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y basado, o es el fundamento de toda nuestra fe cristiana, la gracia. Hoy vamos a considerar el tema de la libertad en la gracia, porque consideramos que también es un tema bastante importante, ¿no? Se habla de la libertad, se lucha por la libertad y hasta se muere por la libertad. Se habla en la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos, se dice que toda persona debe nacer libre. Debemos nacer libres, pero por otro lado, entonces los escritores acerca de las religiones, específicamente Mircea Eliade, escribió un libro sobre las religiones y dice: el hombre es irremediablemente religioso. Y entonces de esa naturaleza irremediable, religiosa que tenemos todos, nacemos en libertad, pero luego inmediatamente se nos imponen culturalmente, familiarmente, socialmente, una cantidad de normas, de reglas. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y entonces vamos formando un carácter realmente religioso. Y religiosamente, lamentablemente, muchos de nosotros venimos a la iglesia. Religiosamente en el sentido de que ya por inercia, ya porque es una costumbre, y vamos perdiendo esa importante actitud de lo que significa estar en un culto, de lo que está en una reunión en donde estamos celebrando y estamos expresando nuestra libertad de adoración. Mecánicamente dentro de las iglesias ya la tecnología y tantas cosas nos hacen esclavos de ella, y entonces el día que no se tiene algún instrumento, entonces no podemos nosotros cantar al Señor, nos sentimos mal, sentimos que no hemos adorado. O el día que tenemos todos los instrumentos y todos los recursos tecnológicos, ese día entonces hubo una adoración plena, profunda, disfrutamos al máximo, pero no nos damos cuenta que sutilmente estamos siendo esclavizados, si se puede decir así, por ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros, la adoración
debe ser algo espiritual. Obedece a una actitud del espíritu de cada persona. Viene con esa determinación, dice, yo hoy vengo a adorar a Dios. ¿Cómo voy a adorar a Dios? Con mi espíritu de servicio, con mi devoción hacia Él, con o sin instrumentos, pero vengo con esa actitud. Entonces, el mundo, la sociedad, este sistema, en cierta forma, nos está coaccionando en todo lo que nosotros hacemos y nos convierte en personas religiosas. Entonces, la religiosidad tiene que ser combatida, y por eso que en el contexto de Jesús, ese fue un tema que Jesús confrontó directamente. Esto tenemos que solucionarlo, porque si no solucionamos esto, entonces la religiosidad va a ir marcando y esclavizando muchas vidas. Nacimos libres, pero luego vivimos esclavos de muchas cosas. Y el Señor nos ha llamado a ser libres. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a traernos su libertad. ¿Ve? No todo el mundo la disfruta, lamentablemente. Pero es el deseo de Dios, es el plan de Dios, y también la intención de cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, de no convertir al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en una religión más, porque si no, estamos perdidos. Si lo que usted viene a hacer aquí no lo hace con el conocimiento pleno de que es por gracia y para gracia, entonces nosotros seremos otros más del montón, y eso no es libertad. Definitivamente eso no es libertad. Yo me puse a escribir algunas cosas, algunas ideas acerca de la gracia y de la libertad y de la religiosidad. Y bueno, con el permiso de todos vosotros la voy a decir aquí una por una, y luego voy a hablarles sobre lo que dice la Biblia acerca de cómo nosotros podemos conseguir esa libertad que el Señor nos entrega. La primera cosa que escribí fue: la gracia es libertad, mientras que la religiosidad es esclavitud. La religiosidad te esclaviza al pecado, al mundo y a Satanás, mientras que la gracia te libera de la esclavitud y te da poder para decidir. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida. La verdadera libertad no te obliga a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, sino que te da el poder de decidir entre el bien y el mal, y tú dices: yo escojo lo mejor. Porque si la libertad en Cristo te da poder solamente para hacer lo que Dios quiere, entonces no es libertad. Por otro lado, la religiosidad te hace creer que no eres esclavo de nadie. Tú estás ahí, vives la vida y dices: yo soy una persona que yo no me meto con nadie, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, pero no te estás dando cuenta de que estás siendo gobernado y esclavizado por ese pensamiento, por esa ideología. Y muchos pensadores nos esclavizan con sus ideologías y sus filosofías. Pero en realidad te hace esclavo de todo lo que la religiosidad cree que es bueno. Ahora, ¿cómo se puede experimentar esa verdadera libertad? Ahí me voy a fundamentar en dos versículos de la Biblia que Jesús nos dio. Juan capítulo 8, versículo 31.
Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y esto es lo que dijo Jesús acerca de la verdadera libertad, la libertad que Él le ofrece al hombre por su gracia. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está la verdadera libertad. Más abajo dice: al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Pero estos son los 3 pasos sencillos que usted, a través de los cuales usted puede conseguir y experimentar esa verdadera libertad en el Señor. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Número 1, tenemos que creer. Es lo que dice la palabra. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué es un judío convertido a la fe del cristianismo, a la fe de Jesús? Ese es el primer paso. Nosotros tenemos que entender que la libertad que nos ofrece a nosotros la religiosidad es una esclavitud. No es genuina, no es verdadera, no es libertad. Los judíos son religiosamente, allí están con toda su alma y con todo su corazón, y respeto a las normas, respeto a los mandamientos, a las ordenanzas, a la parte religiosa. Esos son, expertos en eso. Y que aquí la Biblia dice que Jesús le dijo a esos judíos que eran porque si hay un pueblo que es religioso en el mundo entero es el pueblo judío. Y Jesús le dice a ellos, sí, a los judíos que habían creído en Él: o sea, ustedes tienen que dejar de depositar su fe en su religión y depositar su fe en mí. Yo puedo darles la verdadera libertad. Y es el primer paso que nosotros debemos tomar a la hora de buscar esa libertad por la que tanto luchamos, por la que tanto peleamos, por la que tanto nos esforzamos para alcanzar y para proveerla también a nuestra gente, a nuestra familia. Cambiar es canalizar esa fe que todos tenemos, como decía esta mujer en su libro de Las religiones del mundo. El hombre es irremediablemente religioso, pero porque hay una naturaleza que lo conecta a Dios, y desde el principio es así. Cuando Dios creó al primer hombre y el hombre pecó, desobedeció, Adán, dice que lo primerito que él hizo fue que sintió vergüenza y desnudez. Y cuando Dios escuchó la voz en el huerto, la voz de Dios, dice que tuvo miedo y vergüenza y cubrió su desnudez con una hoja de higuera. Esa hoja de higuera representa una manera religiosa, una religión, la primera religión que el hombre creó. Esta es la manera como yo ahora me voy a presentar delante de Dios. Antes estaban ambos desnudos y no tenían vergüenza de ningún tipo, no había estado el pecado de por medio, pero entonces el hombre dice, esta es una manera en la que yo voy a poder presentarme delante de Dios y de buscar esa conexión o reconciliación con Él. Tuve miedo, me escondí y se hizo esas hojas de higuera. Luego dice la Biblia que Dios le cambió esas hojas de higuera y le hizo unas túnicas de pieles. Se supone que el mensaje del Evangelio
iba ya allí anunciado, porque si le hizo túnicas de pieles, significa que él sacrificó un cordero, anunciando que en lo posterior la única manera de que el hombre podía ser libre de su religiosidad era por nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces, desde que nacimos, desde en adelante, todos nacemos con esa tendencia a la religiosidad. Y este pueblo, el pueblo judío, ha sido un pueblo que se formó bajo esclavitud en Egipto. Pasaron 430 años en Egipto bajo la esclavitud. Cuando Jesús está conversando con ellos, ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie, porque el religioso nunca reconoce que es religioso. Nos cuesta, ¿no? Y este versículo, esta primera parte, nos confronta a nosotros. Tenemos que reconocer que somos religiosos, que hemos sido religiosos, que decimos que somos libres, pero en realidad es una libertad ficticia, es una libertad condicionada, es una libertad que realmente nos esclaviza a nosotros. Nacimos libres, pero luego las normas, las prohibiciones y tantas cosas que cultural, socialmente nosotros vemos a nuestro alrededor, entonces nos hacen y nos convierten en personas religiosas. Y Jesús le dice, han tomado una buena decisión. Vosotros, religiosos judíos, han tomado una muy buena decisión. Han cambiado, han dejado, han abandonado, han reconocido que ustedes son religiosos. Y ahora creen en mí, vienen a mí. Vale, yo soy el que les voy a dar su libertad. Eso es lo primerito, lo más importante es que nosotros debemos hacer. Y esto es el primer paso para nosotros encontrarnos con esa libertad que el Señor nos ofrece. La libertad, ser libres. No hay nada más esclavizante que tener principios, valores, tradiciones que nos han heredado nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros ancestros, y nos han dicho esto se hace así, esto se debe hacer así. Y nosotros nacimos ahí. Por eso es que la gente, los antropólogos culturales dicen que el principio bíblico, ¿no?, que dice que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Ellos dicen, no, la familia no es la célula fundamental de la sociedad, la cultura es la célula fundamental de la sociedad, porque la cultura, tú naces en una cultura y tienes que aprender la lengua, tienes que aprender las normas que se establecen dentro de tu entorno familiar, los principios, los valores que se te transmiten. Tú no nos damos cuenta, pero vamos transmitiendo todo eso, y eso es cultura. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre todos los seres humanos. La cultura. Y la cultura se convierte, de tanto practicarla en una religión. Y dice, esta es mi cultura, esta es mi religión. Y el pueblo judío nació y vivió y creció y se fortaleció bajo esclavitud. Y usted no sabe cuánto le costó a Dios, que hasta Dios dijo un día, voy a acabar con este pueblo, porque este pueblo lo sacó Dios de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y en el desierto decían, a cada rato se estaban quejando y decían, no era mejor que nosotros estuviéramos allá en Egipto, no era mejor que estuviéramos allá, aquí vamos a morir de hambre. Dios le daba el maná. Señor, para eso nos ha sacado de Egipto, para morir de sed. Y Dios les provee, les daba agua. Y después se quejaban porque también
el menú querían cambiarlo, Señor, puro maná y maná y maná, queremos cambio del menú, y se quejaban. Y la queja de ellos siempre era constante, la misma de siempre. No era mejor que estuviéramos nosotros esclavos en Egipto, haciendo ladrillo, que venir aquí a comer siempre maná y maná y maná. Dios le cambió el menú y les dio los codornices, pero siempre se quejaban. Y siempre se quejaron porque nos esclavizaron. Entonces por eso se acostumbraron a ese estilo de vida y ser esclavo. Se acostumbraron a eso y no luchaban por su libertad. Luego Dios tiene que acabar con toda esa generación en el desierto durante 40 años, cuando eran apenas 6 días que ellos iban a cruzar y a caminar y a tomar la tierra prometida para lograr su libertad, para establecerse como una nación libre. Pero ellos no. Dios los tuvo que parar y murió toda aquella generación. En cierta forma Dios cumplió su misión y dijo, con esta gente con mentalidad de esclavo no me sirve. Yo quiero gente libre. La mentalidad de esclavo, eso es lo peor que hay. Una gente con todo el potencial, con todo lo que tienen, un Dios tan grande, poderoso, maravilloso, que le puede ofrecer todo, y que ellos dicen, no, yo quiero seguir siendo esclavo. Y quiere convertir la gracia de Dios en una religión de normas, estatutos y medidas y decisiones, y estos no, y prohibiciones. Salieron del pueblo de Egipto, cruzaron el mar, estuvieron 40 años en el desierto y pasaron luego a la tierra prometida, y después que tienen la tierra prometida se inclinan a los dioses de la tierra habitada y hacen su religión. Dios le da los 10 mandamientos a través de Moisés, pero esos 10 mandamientos le agregaron una cantidad de normas. Los fariseos, los escribas, los religiosos de aquella entonces, Dios mío, ¿en qué han convertido la gracia y la libertad que Dios les había ofrecido? La convirtieron en algo, en una religión. Y ahí está el judaísmo, una religión. Qué triste. ¿Y cómo les costó al Señor confrontarlo a cada uno de estos judíos? Y dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque Jesús venía directo contra la religiosidad, directo contra la esclavitud, el pensamiento de esclavitud de ellos, que tenían a las normas, a los preceptos, a la tan cantidad de reglas que ellos pusieron por encima de la ley de Dios. Y luchó contra ellos. Y murió el Señor todavía. Y luego se levanta un apóstol llamado el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo provoca eso y lucha contra eso. Y ahí termina él muerto. Porque los religiosos no lo dejaban. Porque los confrontaba todo. Y esto no es la gracia. Esto no es el evangelio. Y ahí provocó aquel gran concilio en Jerusalén, y que se narra ahí en el libro de los Hechos capítulo 15, y en un gran concilio. Y en aquel concilio era ¿para qué? Porque ellos estaban diciendo, los religiosos estaban diciendo que la gracia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo no podía aceptar a samaritanos, no podía aceptar a los gentiles, no podía aceptar a esa gente, porque esa gente tenían que circuncidarse, esa gente tendrían que abstenerse de ahogado, abstenerse de alimentos y de cosas que ellos mismos estaban judaizando el evangelio con su religiosidad. Fuerte todo esto. La historia de la Biblia es una lucha por la libertad del pueblo del Señor. Ese pueblo se va repitiendo, esta historia lamentablemente se va repitiendo
a través de todos los tiempos, y usted consigue en el día de hoy iglesia, gente, personas que han creído y que son genuinos, que han nacido de nuevo, pero que vienen con ese fariseo ahí religioso que le dice, no, esto no puede ser así, y quiere y los castiga, le pone el látigo le dice, no, esto no puede ser así, no puede ser, tú no eres completamente libre. Y guau, castiga y nos va llevando, y de repente usted viene a ver una iglesia libre pero esclava. Yo no entiendo eso. Eso es incompatible. O eres libre o eres esclavo. No, si soy libre en cierta parte, pero en otra parte soy un verdugo. No nos perdonamos ni a nosotros mismos. A veces fallamos, nos equivocamos y decimos, no, lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Entonces, ¿qué tú estás entendiendo del mensaje de la gracia? No lo estás entendiendo. Tienes que vencer. Por eso el apóstol Pablo lo decía, y yo lo repito una y otra vez: esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. No en los rudimentos antiguos de la ley. Esfuérzate para que prevalezca la gracia de Jesús en tu vida. El mensaje de la gracia. Sé libre. Porque la religiosidad te esclaviza, pero la gracia de Dios te libera. Te libera. Bueno, luchamos por eso. Y aquí está. El Señor le dice a los judíos, bueno, han dado el primer paso, y ese es el primer paso que tenemos que hacer todos nosotros. Reconocer que hemos sido religiosos, que somos religiosos, y que tenemos a ese religioso dentro de nosotros mismos, y que tenemos que combatirlo. Amén, sí, Señor, lo reconozco, Señor, porque ese religioso me está fastidiando la vida. Y yo, cuando veo cosas que pasan a mi alrededor, que me pasan a mí, yo inmediatamente sale el juez ese religioso y dice, tú lo que te mereces es, no tienes perdón en este siglo ni en el venidero. Y cuando yo veo cosas, yo ya sale el religioso y dice, mira aquel lo que hizo, y juzgo, condeno, llevo a juicio. No hay oportunidad para esa persona, no se lo merece. Tenemos que afrontar que nosotros cometemos errores, y que tenemos que asumir que las tomas de decisiones, los errores que nosotros cometamos, van a haber consecuencias. Amén. Bien. Pero ¿quiénes somos nosotros para que una persona, después que ha cometido un error y que tiene que afrontar consecuencias, también le vamos a añadir a ese sufrimiento una condena, un señalamiento, un prejuicio a esa persona? Y tomamos decisiones por otros y decimos, por lo que hiciste, tú te mereces esto, aquello y lo otro y lo otro. Nunca se me olvida a mí en un tiempo cuando yo estaba empezando, estábamos empezando nosotros en el ministerio. Conocí un pastor de una iglesia, que ese hombre era un fariseo, no sé, era de los más fuertes, normas y el respeto, y cada vez que teníamos las convenciones de los pastores, él se levantaba y hablaba en contra de las mujeres, que las mujeres no debían cortarse el cabello, que las mujeres no deberían pintarse las uñas, que las mujeres no deberían arreglarse, que las mujeres, bueno, no sé qué tipo de mujer era la que él tenía en su casa, pero se levantaba con esas cosas allí, y siempre hablaba y hablaba fuerte. Y nosotros, cada vez que teníamos la reunión, ese hombre iba a esas convenciones a hablar en contra de eso. Y un día a alguien se le ocurrió decir, mire, pero el pinta uña que van a usar es el transparente ese, ¿no? Que vamos a usar el transparente. Y se levantó ese hombre y dijo, es lo mismo, el pecado es de color o es transparente, pero es yo. Madre mía, qué hombre tan fuerte. Señalaba eso. Y después descubrimos que el hombre tenía como 3 años que se estaba acostando con la secretaria de la iglesia. Entonces,
Saca primero la viga que hay, la paja que tiene en tu ojo, la viga que tiene en tu ojo, y después le quita la paja al otro, porque es que es lo que hace la religiosidad, te convierte en un verdugo de ti mismo y de todos los demás. Y hay que reconocerlo. ¿Qué te costaba a ti decir, es verdad, yo soy un religioso que estoy esclavizado de eso y me pongo aquí, me hago daño a mí mismo y le hago daño a los demás? Está hablando y tomando decisiones, obligando a las asambleas a tomar decisiones en contra de las mujeres, y tú ahí pecando fuera de orden, pecador. Eso sí es verdad que yo digo, ¿eh? Entonces, por el otro lado, entonces estábamos nosotros con lo de la gracia, ¿no? El mensaje de la gracia se pone en el medio de la gracia, entonces tenemos que perdonar a ese desgraciado que le prohibía a la gente que venía a la iglesia que si una mujer venía con pantalones no podía entrar a su iglesia, porque esa mujer tenía que ponerse un vestido, una falda, no sé, una ropa que le llegara, le arrastrara a los pies, que no sé si era tan, parecía un talibán el hombre, que las mujeres vestieran con la toga esa y el... ¿Ve? Eso hace una persona, eso no es una persona libre. Entonces, por el otro lado estábamos nosotros ahí, estábamos los tres pueblos, los que estaban a favor de lo que él decía, los que estaban en contra y se paraban del otro lado y acusaban a todas las mujeres y mantenían eso allí. Y estamos los otros que cuando lo escuchábamos, lo que nos provocaba era decir, Señor, Dios mío, ilumínalo o elimínalo, o te lo llevas o te lo mando, Señor, porque está haciendo mucho daño a la obra de Dios. La gente que va a venir a la iglesia, entonces la iglesia que va a venir, tiene que venir gente santa, gente pura, gente pulcra, gente que no comete errores. Entonces, ¿qué? Miren lo que puede hacer, lo que es capaz. Y no reconoció. Pero bueno, Señor, si ese hombre, porque esto es lo que es el mensaje de la gracia, reconoce en su momento y dice, yo reconozco que he sido un religioso y que necesito la ayuda del Señor, amén, Dios te perdona, pero yo no. La gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene que hacerse. Bueno, después yo supe que este hombre se levantó, este pastor se levantó, se restauró, y después seguía él predicando. No sé cómo, después no supe más nada de él, pero sí supe que tuvo una nueva oportunidad, y eso es lo que Dios hace. Dios perdona y Dios da nuevas oportunidades. Dios, siempre me decía un pastor, el pastor Freddy nos decía, mira, Dios Dios perdona siempre. El hombre algunas veces, decía, pero la naturaleza, la edad no perdona. Nosotros, ¿dónde está la gracia de Dios? Si Dios perdona siempre, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? No somos de la parte de la gracia. Reconoce. Ese es el primer punto. Estos judíos que habían creído en Jesús reconocieron que eran unos religiosos que tenían a la religión metida en los huesos y decían, necesito que Cristo me libere de esa esclavitud. Judíos convertidos, judíos creyendo en el mensaje de la gracia. Segundo paso, el versículo sigue diciendo, ¿no? El 31. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el segundo paso. El reconocer también que necesitamos aprender de otros. Humildad. Porque no se crea usted, nosotros tenemos también, la religión nos ha enseñado a nosotros, cuanto más conocimiento tú tienes, cuanta más experiencia tú tienes en la vida, a ti
te va a enseñar otro que tenga mucho más conocimiento que tú, porque otro que tenga menos que tú no te puede enseñar. Yo no me voy a hacer discípulo de alguien del que yo puedo ser su maestro. En la gracia es totalmente distinto, porque en la gracia vamos a aprender todos los unos de los otros. Somos un cuerpo, ¿saben? Y de las personas más humildes y más sencillas, yo puedo aprender mucho. Eso, que cuesta mucho, nos cuesta muchísimo menos. Mientras más tú te preparas, mientras más tú estudias, mientras más tus conocimientos tienes, entonces tú te haces una persona muy selectiva a la hora de sentarte a escuchar a alguien. Un predicador humilde y sencillo como yo, por ejemplo. Vamos a sentarme ahí. ¿A quién? Este latinoamericano tercermundista me va a venir aquí a decir a mí ¿qué tengo que hacer yo? Venga, es que somos así. Yo digo, bueno, Señor, ¿quién me va a enseñar aquí? A mí. Busco a aprender de alguien. Bueno, yo voy a buscar mi maestro, voy a seleccionar a mi maestro, porque yo me voy a convertir en un discípulo, pero yo quiero tener el mejor de todos los maestros. Amén. Bueno, Jesús se estaba ofreciendo allí. No tenía ningún título, porque no había estudiado ni en la escuela de los fariseos, ni de los saduceos, ni nada. Él estaba allí. Él ya lo sabía todo porque él era Dios. Comenzó a los 30 años el ministerio, porque antes de eso no podía. No lo aceptaban. Ninguno que se consideraba o se autoproclamaba o se anunciaba como un profeta o cualquiera que sea de esos ministerios podría comenzar su ministerio antes de esa edad. Esa era la mayoría de edad que tenía que tener, y por eso, porque si no, y sin embargo él viene y dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No, ¿quién es este? El hijo de José y de María, el carpintero. ¿Quién es este? No lo reconocía. ¿Quién me va a enseñar a mí? Y las multitudes seguían a Jesús, escuchaban sus enseñanzas, los confrontaban estos religiosos por todos lados y de todas las maneras posibles, y Jesús ahí firme, confrontando, ridiculizando y enseñando y revolucionando a toda esa cultura, a toda esa gente de ese tiempo, esos religiosos. Pero muy pocos se convirtieron en sus discípulos, muy pocos aceptaron ser discípulos y dijeron, te reconocemos como el maestro. Como dijo Nicodemo, se le acercó a Jesús y dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Conocemos, Rabí, conocemos que eres un maestro. Y vamos a humildemente aceptar eso. Y Jesús le dijo a sus discípulos, porque estaban los dos ahí, usted sabe, luchando, Juan y Jacobo, venían y le decían, mira, permite que mi hermano se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor le llamó a un niño y le dijo, mira, el que no se haga ninguno de vosotros como un niño no entrará en el reino de los cielos. Si quiere ser el mayor, hágase el servidor de todos los demás. Porque eso es la humildad. Nosotros somos discípulos. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de discípulo. Porque todos vamos a aprender de los demás. Algo me tendrá que enseñar o esta. Yo puedo aprender de todos. ¿Por qué encerrarnos en la idea de que la libertad yo la voy a conseguir solamente, exclusivamente con un determinado grupo o una determinada clase de personas? Cuando puedo tener una cama más amplia en la gracia del Señor Jesucristo y aprender de todos un poquito, unos de los otros. Una vez en nuestra clase en el seminario, teníamos un profesor, pero un profesor malo de esos malos, que son malos con M mayúscula. Malo.
Y se notaba más porque el resto de los profesores era bueno. Entonces y ese profesor mal. Tuvimos una reunión con el director del seminario y en la reunión le expresamos, ¿no?, nuestra inconformidad por la enseñanza de ese profesor. Y el director, con mucha paciencia, nos habló, nos escuchó y después nos dijo una sola cosa, nos dijo y se me quedó para toda la vida: aprendan lo que no se debe hacer. Hasta de lo malo uno puede aprender. Pues aprendan lo que no se deben hacer. Yo dije, es verdad, Señor, desistimos todos nosotros y dijimos, es verdad, vamos a aprender de todos. ¿Por qué? Que nosotros decimos somos muy exigentes, ¿no? Pero ¿quién hace eso, todo eso? La religiosidad, hermano, que te dice a ti, este sí, este no, este sí, este no tiene nada que enseñarte a ti, este sí tiene que enseñarte a ti. No, se puede aprender de todo y de todos. De muchos de nosotros podemos aprender. En la gracia es así. Si tú quieres ser una persona libre verdaderamente, en tu intelecto, en tus conocimientos, aprende de todos, conviértete en un discípulo del Señor y aprende de todo. Mire, por eso estamos nosotros aprendiendo. Está la teología de las cosas naturales, de la ciencia, de cómo funciona, como decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo de la naturaleza puedo aprender muchas cosas acerca de Dios. Claro, está la revelación máxima que es la palabra. Allí está, estudio la palabra, amén. Y comparo esa naturaleza con lo que dice la Biblia y digo, amén. Todo lo filtro por allí. Todo lo canalizo por ahí, está la palabra del Señor. Usted tiene conocimiento de la palabra y usted tiene conocimiento universal. Usted tiene un conocimiento que está por encima de todos los conocimientos. Por eso es que se dice que la filosofía es la madre de toda la ciencia, aunque nosotros los teólogos decimos que no es la filosofía, sino que es la teología, la madre de toda la ciencia. Porque los filósofos, antes de conocerse como filósofos, eran teólogos. Perécides, que fue el primer teólogo reconocido en la historia como filósofo, como uno de los filósofos, antes era conocido. ¿Por qué? Porque hablaban de los dioses y sus hazañas, porque veían en el estudio de la naturaleza y en todas las cosas, estudiaban y daban su filosofía acerca de eso. Entonces, no es la filosofía, es la teología, y el que tiene conocimiento de la teología, de la palabra de Dios, tiene un conocimiento que va por encima de todos los conocimientos. Entonces, ¿y cómo se aprende aquí? Siendo humilde. Yo no busco ser el maestro de nadie, yo busco ser el discípulo de cualquiera. ¿Ve? Si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, dice Jesús, se convertirán en mis discípulos. Y se convirtieren en discípulos míos, entonces ustedes estarán dando un segundo paso muy importante. Van a ser libres, ustedes van a ser personas que van a tener conocimiento de todo. ¿No se da cuenta que Jesús hablaba de la agricultura, hablaba de la construcción, hablaba de los fenómenos naturales, hablaba de todo el conocimiento cultural de Jesús? Nos enseñó a nosotros, nos mostró a nosotros que un discípulo, mi padre y yo, el discípulo, enseñándonos a nosotros, uno solo, y yo nada lo hago sin consultar al Señor, y siempre estoy aprendiendo. Humilde, la humildad. Necesitamos aprender más unos de los otros. No se crea usted el maestro de nadie. Hágase el discípulo de los demás y aprenda de los más humildes. Lucha fuerte contra ese fariseo que te dice que no. Legalista, ese está ahí adentro de nosotros. Es fuerte esta batalla, nos cuesta, sí.
que nos cuesta. ¿Cómo voy a aprender yo? Estábamos nosotros todos, éramos 53 alumnos en un solo salón ahí, y los 53 estábamos ahí con el fariseo, decíamos, saquen a ese profesor, crucifiquen a ese profesor no puede seguir dándonos clase a nosotros. Y después el director viene y nos dice a nosotros, no, aprendan lo que no se debe hacer. Y nosotros dijimos, pero ya está, completamos nuestra libertad. Estábamos esclavos de la religiosidad, del religioso. Eso nos decía qué teníamos que hacer, porque eso es lo que hace la religión o la religiosidad. La religiosidad condena, la religiosidad te dice hay que suprimir, hay que acabar, hay que exterminar, te condena. Pero la gracia de Jesucristo dice, aprendamos. Amén. Aprendamos con amplitud, seamos humildes. El tercer paso: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego viene, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es que sea que mientras reconocemos que somos religiosos y nos convertimos en discípulos del Señor, todavía no somos libres. Estamos siendo libres. Este es un proceso. Y luego viene el tercer paso: conocer la verdad. Y ese término conocer no se habla, no tiene que ver con información, no tiene que ver con transmisión de conocimiento, no, experiencia. Experimentaréis la verdad. Esa es la palabra correcta para esto. Experimentar la libertad. Ya se caerán, se romperán las cadenas de la esclavitud, de la religiosidad. Y seréis, dice, y no dice, y ya ustedes van a ser libres, no. Y vamos a ir siendo libres, porque la libertad no es algo que usted consigue en un momento nada más. Esto es un proceso de por vida. Vamos siendo libres cada día. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, dice, ¿no? Os hará libre. Y en el transcurso del tiempo vamos siendo libres. Somos libres en el mismo momento cuando conocemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad no es una cosa, la verdad es una persona, se llama Cristo. Y el que conoce a Cristo experimenta la verdadera libertad. Y entonces yo dice, y cambié mi manera de pensar con respecto a Cristo y experimento toda esa libertad. Viene Cristo, me rompe las cadenas. ¡Wow! Por fin soy libre, Dios mío. Pero tienes que querer ser libre. Porque si tú te conviertes, reconoces que eres religioso y estudias la palabra, pero no quieres ser libre, entonces vas a llevar una mezcla allí, vas a hacer una simbiosis, vas a hacer algo ahí que es atómico, eso es algo destructivo, es peor que ser un fariseo religioso. Mezclar la gracia con la religiosidad es crear un monstruo, es crear algo más tan terrible y tan destructivo. El apóstol Pablo dijo, mire, cualquiera que venga y os anuncie un diferente evangelio al que yo les he anunciado, sea anatema. Y decía, si a un ángel del cielo o nosotros mismos, yo mismo vengo y les predico una cosa diferente a la que yo les he anunciado a ustedes, ese sea un anatema. Porque la gracia mezclada con la religiosidad es una desgracia. Y los que la practican son unos, no voy a decir, o somos unos desafortunados. Pero es
porque es una batalla fuerte, no se crean, mire, esto es una batalla muy fuerte y no me lo digan a mí porque yo fui formado, criado y educado bajo un sistema religioso extremo. Los talibanes eran tontos al lado de nosotros en nuestras iglesias, y bueno, Virginia lo sabe también. Nosotros que somos del Antiguo Testamento, nos formamos estas iglesias y cuando ya usted se sale del marco ese de toda esa religiosidad, entonces usted es tomado como un pastor o un creyente moderno, como una persona diferente. Mientras yo era como ellos querían que yo fuera y como eran ellos, usted es la persona más espiritual y más santa y la buscaban ustedes. Después ni te miraban, de lejos te veían. Este es un mundano, porque ese era el término que utilizaban. Este es un mundano. No es mundano, es que soy libre. Sencillamente que soy libre. La religiosidad esclaviza al pecado, al mundo, a Satanás. Y la vida que Jesucristo nos ofrece. Por otro lado, entonces, esto es importante que nosotros lo consideremos. Luego, cuando experimentamos la verdadera libertad, nosotros mismos podemos decidir ser esclavos de Cristo. Hay dos versículos en la Biblia que me gustaría considerar acerca de la verdadera libertad. Mire lo que es la verdadera libertad, la que te ofrece Cristo. Porque si Cristo te ofrece la libertad para que tú luego tengas la capacidad solamente de hacer lo que Él dice que tú tienes que hacer, entonces eso no es libertad. La libertad está en esto. Dice, Romanos 1:1 dice, Corintios, este es el texto, ¿no? 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es libertad. En Cristo, la verdadera libertad. Experimentar la verdadera libertad significa que tú tienes la capacidad para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, y tú escoger lo que te conviene. Soy libre. Y yo he decidido con mi libertad ser un esclavo de Jesús, pero no porque Él me está esclavizando, sino que yo quiero ser un esclavo, un siervo de Él, porque estoy convencido de que no hay mejor Señor que nuestro Señor Jesucristo. Todo me es lícito. ¿Qué quiere decir? Eres libre. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, porque esa es la verdadera libertad. Pero no, esa libertad no me da a mí el derecho de hacer, o no me obliga a mí, no me condiciona a hacer lo que otro cree que es lo mejor para mí. Sino que yo tengo la capacidad, por la libertad que tengo en Cristo, de decidirme por Cristo Jesús. Y eso es lo que yo he hecho, y eso es lo que hemos hecho todos, lo que hemos experimentado y estamos experimentando, esta libertad que ofrece el Señor por su gracia. El Evangelio. No es una ocasión para el libertinaje. Ahora sí yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me critique, aquí me que hable, qué tal, qué sé yo. No se trata de eso. Se trata de tener la capacidad para escoger, tomar la decisión y decir, esto es lo que me conviene, esto es lo que yo voy a hacer. Para eso he sido libre. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 también dice eso. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y yo tengo la libertad en Cristo, la genuina, para decidir lo que es mejor. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribía allá a la iglesia en Roma, comenzaba en el capítulo 1, versículo 1, decía eso. Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y esa palabra siervo de Jesucristo significa sencillamente esclavo, por voluntad propia. Yo me hice esclavo. Porque el esclavo no hace lo que él quiere, sino que el esclavo hace lo que su amo quiere que él haga. Yo digo, para tener una vida esclavizada por el yugo de la religiosidad, yo prefiero la libertad que Cristo me ofrece, porque ese era libre y nadie lo podía atar, nadie lo podía detener, ni la muerte lo pudo detener. Entonces yo quiero esa libertad. Con Cristo me hago más que vencedor. Amén. Esa verdadera libertad. Entonces, 3 cositas. Yo reconozco, número 1, que soy un esclavo de la religiosidad. Número 2, me convierto en un discípulo aprendiendo de todo el mundo. Y tercero, experimento esta libertad que me da la capacidad a mí de escoger lo mejor para mí, lo que más me conviene. ¿Y qué es lo que más me conviene? Cristo. Y yo decido ser un esclavo de Jesús por mi voluntad propia. Cada quien lo va decidiendo. Y vamos a ir experimentando esa libertad. El que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Amén. Que nadie te diga a ti lo que tú tienes que hacer o lo que no debes hacer. Porque si tú tienes a Cristo, Él te lo dice a ti directamente. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Y tú sabes lo que debes decidir. Y tú sabes lo que debes. Nadie te tiene que imponer a ti por la fuerza qué es lo que tú tienes que hacer. O qué es lo que no debes hacer. Porque tienes a Cristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo será nuestro consolador. Entonces, ¿para qué tenemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que el Señor nos enseñó, enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué necesitamos? Merece la pena encontrarse con esa libertad que el Señor nos ofrece. Amén. Oramos, Señor, esta mañana. Y te agradecemos, Señor, la oportunidad maravillosa que hemos tenido de poder estar aquí hablando, conversando, Señor, y exponiendo, Señor, ante cada uno de nuestros hermanos esta verdad de tu palabra. Si hay algo que tenemos que decidir en esta mañana, está en seguir siendo esclavo de la religiosidad o escoger la gracia libertadora de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos decidimos por Cristo, nos decidimos por el Señor, nos decidimos por la libertad que Él nos ofrece. Señor, que se rompan esas cadenas en nuestras vidas. Que el primer paso, Señor, el más difícil de dar, Dios mío, nosotros lo podamos tomar en cuenta esta mañana, Señor. Necesitamos reconocer que somos esclavos de la religiosidad. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado que la religiosidad controle, esclavice y liderice nuestras vidas. Y nosotros queremos tener a un Señor, un solo Señor, que sea nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Queremos aprender del mejor de todos los maestros, nuestro Señor Jesucristo, el rabí de los rabíes. Y Señor, queremos conocer y experimentar esa libertad que tú nos ofreces a través de tu palabra. Libertad que nos da a nosotros la capacidad de escoger y decidir lo mejor para nosotros, conforme a lo que tú quieres también para nuestras vidas. Decidimos, Señor, que nuestro proceso de liberación comience en nuestras vidas a partir de hoy, a partir de ahora, y que seamos libres y que vayamos siendo libres y que permanezcamos cada día siendo libres
vivir bajo esa gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Gracias.